Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. Vamos a continuar con los elementos o estructura de la tesis para que te des cuenta en dónde enclava o en dónde engarza tu protocolo de investigación. El protocolo de investigación es como la columna vertebral de nuestro proyecto, es decir, es la guía. Siempre nos vamos a tener que estar refiriendo a él. Acompáñame. El título debe tener claramente identificadas las dos variables, la variable principal o la primer variable, la población, el conector causa-efecto, y aquí, si ya la tienes, podrás incluir la muestra. Dedicatoria. No es requisito indispensable que una tesis sea dedicada a persona alguna o institución. Si la hubiera, esta será inscrita inmediatamente después del título, pero en hoja aparte y sin ninguna otra indicación que la redacción de la propia dedicatoria. Veamos un ejemplo. A Dios por darme la fortaleza y sabiduría de recorrer este camino, a mis padres que son mi apoyo inquebrantable y a mis hermanos porque sin ellos mi sentido vital sería distinto. Continuemos. La epígrafe es una frase o pensamiento de un autor, personaje o filósofo que apoya o reafirma las ideas plasmadas en la investigación. Veamos también un ejemplo. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con paciencia, desdén o ironía. Octavio Paz. Introducción. La introducción suele llamarse también presentación y está constituida por la exposición breve, precisa del contenido de la tesis, consignando las referencias. A. El motivo de la elección del tema. ¿Qué te motivó a estudiar o a elegir ese tema? ¿De dónde vino tu interés? Inciso B. Resumen muy específico de las partes, capítulos e incisos del cuerpo de la tesis, es decir, empezaremos abordando qué es la arteterapia y por qué se ha utilizado. Se abordará los programas de la Secretaría de Educación y cómo podemos hacer de la arteterapia un instrumento para modificar conductas, es decir, cómo vas a abordarlo y en qué orden. Inciso C, métodos y sistemas empleados en la investigación, que empleaste, qué actividades, qué sistemas, entrevistas, recolección de datos por medio de cuestionarios, instrumentos, etcétera. Inciso D, comentario somero de las conclusiones. Comentario somero quiere decir muy por encima, una probadita, una muestra. No podemos dar todo porque entonces no se van a interesar por leer todo el trabajo. Inciso E, análisis crítico de las principales fuentes bibliográficas y documentales utilizadas en la investigación. Análisis crítico, es decir, el por qué, cuál es el punto en el cual te convenció esa teoría o por qué la utilizaste. Inciso F, alcances científicos o creadores de la tesis, sentido genérico y específico. ¿Cuáles son los alcances científicos que lograste? ¿Cuál es la innovación? Tú como creador, tú como investigador en tu papel debes de saber cuál es la innovación en sentido general y en sentido específico. Es decir, específico en el contexto donde estás. ¿Qué estás aportando? Inciso G, empezamos a paginar después de la introducción. Cabe señalar que la introducción es como el tráiler de una película. Ya se los había mencionado. El tráiler es muy interesante y te debe de enganchar para que veas la película, aunque después la película te decepcione. En este caso, sus trabajos no deben ni van a decepcionar, de eso estoy segura. Les voy a comentar el caso de que yo, por ejemplo, recuerdo de un tráiler que me enganchó, que enganchaba muchísimo y pues que veíamos que era otra cosa. La película de la chica del tren que se desprende de un libro del mismo nombre. Cuando yo vi el tráiler, ese tráiler me enganchó. Yo quería ver la película. Cuando vi la película, me doy cuenta, pues que la película
no era tan prometedora como fue el tráiler, pero sin embargo el tráiler cumplió la función de enganchar. Es lo mismo de la introducción. La introducción no se puede ir haciendo a la par del trabajo. Te debes de esperar a terminar tu trabajo para entonces abordar cada una de las cosas de manera sintética y resumida, dándole una probadita y que el lector se motive para continuar leyendo tu trabajo hasta el final y saber de verdad a qué llegaste. Por eso es que yo les dije e insistí mucho en los que tenían introducción, no la puedes hacer, eso está mal, porque no tienes el trabajo terminado. Sigamos. Cuerpo de la tesis. Está representado por el contenido temático. El cuerpo de la tesis se divide en partes, estas en capítulos y estos en incisos. Las partes llevan nombres genéricos de acuerdo con el contenido. Los capítulos llevan nombres específicos, ordenándose correlativamente porque guardan un orden lógico y expositivo. Cuerpo de la tesis es lo que vamos a empezar a desarrollar todo este cuatrimestre. Entonces debes estar muy puntual para ver en dónde se ubica cada parte. Por eso te voy a proporcionar un esquema. Primera página va en blanco, luego sigue la portada de la tesis, que yo te la voy a proporcionar una vez que el trabajo esté terminado. Es una portada oficial en la que no se modifican ni tipos de letra ni tamaños de logotipos. Solamente introduces tu título, tu fecha, la actualizas y tu nombre. Lo demás no se cambia. Y eso se te entrega una vez que hayas concluido el trabajo. La carta de aceptación que se otorga también al terminar el trabajo, ya dijimos el requisito que es tener hasta las conclusiones, la dedicatoria que puede o no puede existir, tú decides, la epígrafe también puede o no puede existir, tú decides, introducción, que ya dijimos los puntos, después vamos a ahondar más específicamente cómo se redacta la introducción, el protocolo o proyecto de investigación, que es lo que tú ya terminaste, lo vas a incluir. Y a partir de aquí es donde se empieza a paginar. Primera parte, que es el capítulo 1, que se va a llamar como tu primer variable de investigación. Segunda parte, capítulo 2, se va a llamar como tu segunda variable de investigación. Tercera parte o capítulo 3, la unión de tus dos variables de investigación. La cuarta parte, capítulo 4, se llama de resultados para todos los trabajos o todas las tesis. Luego vienen las conclusiones, propuesta de solución, intervención o mitigación, que como te comenté es donde vas a tener la oportunidad de explayarte, demostrar todas tus habilidades como psicólogo haciendo propuestas de solución, intervención, diseñando sesiones de terapia y demás. Los anexos, que hay muchos que ponen sus instrumentos que diseñaron en anexos, el índice de tablas, el índice de gráficos, algún documento que tuviste que consultar y que consideras importante. Luego viene el glosario. Muchos tienen la necesidad de hacer un glosario de términos por el tipo de tema que están abordando, que están tratando y consideran que es importante que se anexe un glosario de términos para que se puedan consultar acerca de la temática. Y luego viene la bibliografía, que estrictamente ya sabemos que se cita conforme al APA y ya vimos también las precisiones de bibliografía para que vayas alimentando tu gestor bibliográfico del programa Word y al final solamente insertes tu bibliografía conforme al APA. Conclusiones. Constituyen la síntesis ordenada de la tesis. Es aconsejable que cada conclusión consigne temas fundamentalmente de cada capítulo y cierre la idea básica en torno a la cual irá el proceso de investigación. También veremos en su momento cómo se redactan las conclusiones punto por punto. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Las primeras experiencias de violencia de los seres humanos se dan en la familia. Se aprende que siempre va a existir una menor o mayor dosis de violencia en el espacio familiar, pero también se aprende a valorar esa violencia, a considerarla un medio eficiente para educar a los hijos. Y así, casi sin darnos cuenta, somos socializados en considerar que la violencia es un mecanismo legítimo para resolver los conflictos y para expresar nuestros propios sentimientos de malestar. Incluso llegamos a identificar violencia con preocupación o afecto. Es la conclusión de un trabajo, obviamente, acerca de violencia, en donde, pues,
debido a los instrumentos que se aplicaron, al recorrido que se hizo, a los resultados, se dice que pues la violencia está presente y que se llega a normalizar tanto que ya después no la identificamos como tal, sino como preocupación o afecto. Veamos otro ejemplo de conclusiones. El inicio de un proceso se torna confuso, y más cuando no se ha profundizado en investigaciones similares que sirvan como soporte. Sin embargo, la carencia de hipótesis otorgó una gama de posibilidades para dar respuesta al trabajo planteado, siendo una investigación de corte descriptivo explicativo. La delimitación del campo de estudio fue un parteaguas en esta investigación debido a que se habían elegido 3 municipios del estado y una vez decididos los parámetros de abordaje, así como la metodología, se planteó trabajar con el municipio de Comala por su ascendencia indígena y por presentar los asentamientos humanos más antiguos documentados en el estado de Colima. Para el análisis del municipio se eligieron 3 comunidades: la cabecera municipal, Comala, por ser un asentamiento con características urbanas y que se ha modificado a través del tiempo, además de ser un pueblo mágico. Como segunda comunidad se estudió Suchitlán, de ascendencia indígena, que ha perdido sus tradiciones y costumbres debido a los vicios presentes entre la población, así como la migración. Esto es un ejemplo de conclusiones. Las conclusiones no van enumeradas, llevan viñetas, las viñetas que tú desees, que tú elijas o que tú quieras, como pudiste ver. Las conclusiones se pueden abordar, como en este caso yo lo hice, porque estas son las conclusiones de mi tesis doctoral. ¿Cómo se inicia? En esta ocasión el trabajo no tuvo hipótesis porque era un trabajo que no se había hecho, no se habían hecho trabajos similares, por lo tanto no había hipótesis. Son esos garbancitos de a libra que se dice en el mundo académico que te encuentras, y pues se empieza con eso, ¿no? No había una hipótesis en que respaldarnos, ni en que basarnos, ni que comprobar, por lo tanto, otorgó muchas posibilidades de dar respuesta. Luego, ¿cómo se delimitó el campo de estudio que elegimos para analizar? Y a partir de ahí se empiezan a obtener las conclusiones, de dar los rasgos. Esa es otra manera, ¿no? De irlo analizando o de irlo puntualizando. ¿Qué te digo? Pues que lo vamos a ver más específicamente, como te dije, pero te estoy mostrando que no va numerado, va en párrafos y se utilizan viñetas. Continuamos. Bibliografía. La bibliografía en cualquier trabajo de investigación es síntoma de responsabilidad de idoneidad. La bibliografía se cita conforme al APA en estricto orden alfabético, como te comenté. Yo sé que ya estás alimentando tu bibliografía en el gestor de Word. ¿Para qué? Para que al final nada más insertes la bibliografía conforme al APA. Anexos, pues en anexos, como te comenté, van apartados especiales. Luego de la bibliografía van referencias documentales a ilustraciones, cuadros, láminas, mapas, diagramas, esquemas, apéndices, copias facsimilares, fotostáticas, documentos especiales. Todo eso se puede incluir en anexos. Incluso fotografías, recordando que las fotografías de menores están prohibidas para salvaguardar sus datos personales. Ejemplo de gráfico o tablas. Aquí es muy importante que vayamos como familiarizándonos con esto. En este caso te presento una tabla igual de mi tesis doctoral. ¿Cómo va esta tabla? Fíjate bien, la tabla o un gráfico se presenta y lleva lo que estás viendo ahí que dice tabla 16, generalidades de la población evaluada en Zacualpan, Comala, Colima, elaboración Ascencio Mercado 2017. Eso es el pie de gráfico o pie de ilustración. Una vez que yo inserto mi tabla o inserto mi gráfico y doy clic derecho, se me despliega un cuadro de diálogo que dice insertar ilustración. Si yo le doy ahí, se me va automáticamente a poner el número de ilustración en la que voy o el número de la tabla. Entonces yo ahí pongo mi título, quién lo elaboró, etc. Luego tengo que poner ese título como aparece aquí y explicar, como te muestro, de qué se trata esa tabla.
Es decir, ¿qué estoy dando a explicar con esa tabla o con ese gráfico? Esto es porque luego hay quien pone gráfico, 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 ni le ponen el pie de ilustración ni el pie de gráfico, ni lo explican. Todo se debe de explicar. Lo que yo estoy poniendo se debe de explicar. Esto te lo estoy mostrando para que te vayas familiarizando. Hasta ahorita no te voy a dejar ninguna tarea. Tu tarea va a ser organizar tu trabajo. Ya viste que es ahora sí que el parteaguas de dónde vamos a partir es mi punto de partida para desarrollar el trabajo. Entonces, velo organizando, ve si tienes todos los títulos como deben de estar, porque vamos a arrancar un trabajo que te toca hacerlo a ti. Yo te doy los indicadores, te doy las guías y quien lo va a desarrollar eres tú. Muchas gracias por tu atención y de nuevo bienvenidos a esta recta final que yo sé que lo vamos a lograr. Así que pues ánimo y adelante. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.